Bueno, pues Arrachaldeón. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de octubre con el siguiente orden del día. Primer punto, designación de representantes municipales en órganos colegiados. Bueno, pues tras los cambios que ha habido y la dimisión de uno de los concejales, hay una serie de órganos colegiados que se quedan sin representación, con lo cual hemos decidido darles cobertura de aquí al final de legislatura. En una parte de ellos, a Bearguincha, que iré yo, a Bilbao Metrópoli 30, que iré yo, pero vamos, que son órganos que se van muy poco. O sea, te quiero decir, hay que tener a alguien porque hay que ir, pero se van poquísimo. Creo que a Bilbao Metrópoli 30 no sé si he ido una vez en los últimos 3 años. O sea, pero bueno, cuando haya algo que hacer, pues habrá que tener alguien para ir. Y luego la Mancomunidad de Servicios y Chaso Martín. Entonces, bueno, pues esto ya se da la comunicación formal y sin más, ¿vale? Luego, el segundo punto sería aprobación de la modificación de créditos mediante la modalidad de créditos adicionales 7/2018. Chaso. Bueno, tal y como comentamos el pasado 2 de octubre en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, dimos cuenta a la modificación número 7 del año en curso, modificación de crédito con cargo a remanente de tesorería por concepto de importe de 285.000 euros, que va a la partida 450/60-100. Tiene que ver sobre todo con infraestructura, pero para el inicio de ese proyecto ya aprobado de la obra de la Raganena. Por lo tanto, propuesta de financiación de créditos adicionales por el importe que os he dicho. Se aprueba la modificación de créditos. ¿Votos a favor para la aprobación de la modificación? En la comisión informativa hay otra modificación que se dio cuenta en la comisión informativa, pero que se aprobó en Junta, si no me equivoco, porque no corresponde a pleno. Y también os informo, aunque Gaby lo verá en la Junta de Gobierno, va a ir este jueves también otra modificación de créditos correspondiente a diversas cosas que se han ido haciendo, pero bueno, os llegará el acta de la Junta de Gobierno y se os comunicará en la próxima comisión informativa que se haga de Hacienda para que sepáis cuál es lo que se modifica. A ver, concretamente la modificación es un poco, así a grosso modo, de mantenimiento de los parques. No. Sí, pero vamos, que la cantidad igual más importante es lo de la OPE, la empresa que va a hacer lo de la OPE. Pero bueno, ya os informará en su debido momento, pero es para que sepáis, ¿vale? Bueno, pues como ya sabéis, el incremento consiste en 1,5% desde enero a junio y del 1,75% a partir de junio en los otros 6 meses del año, más un 0,3% correspondiente al incremento en aquellos ayuntamientos en que haya superávit. Lo que hemos hecho con esto es, en vez de hacer la masa salarial individual, el 0,3%, se ha hecho el cálculo sobre la masa salarial global y se ha dividido por el número de trabajadores. Se paga en una sola nómina y que se corresponde a 132,85 euros a todos, menos a 2 personas, que son Iker Montosa y Ion Ordórica, que se les paga la parte alícuota correspondiente al tiempo que han estado trabajando. Bueno, en una sola paga creo que no, creo que ahora va una parte y luego hacen los atrasos en la siguiente, porque no les da en la siguiente nómina. El total, bueno. Sí, pero bueno, el total va a ser 130. eso regularizado mes a mes. Pero ahora van a pagar, creo que en octubre pagan una parte y luego pagan los atrasos. Porque en noviembre. No, digo la paga del 0,3. Ah, vale, sí, estoy hablando pensaba de eso. Que decías... No, vale. el 0,3 se paga ahora. Vale. En la nómina de octubre. Si es que da tiempo y si no en la otra. Pero vamos, siempre es una sola paga de 132. Esto no va a masa salarial, de tal manera que siempre que haya superávit podrán recibirlo los trabajadores, pero en caso de que el ayuntamiento no tuviese el superávit, esto desaparece. Vale, bueno, pues entonces se aprueba. ¿Quieres decir algo más, Koldo? No, nada más.
Se aprueba el incremento de las retribuciones. ¿Votos a favor? Bueno, no sé si estás haciendo recuento. Bueno, pues nada. Sí, lo que no estoy haciendo es la... Vale. Bueno, cuarto punto, reconocimiento de complemento de destino a favor de un funcionario municipal. Sí, este es el reconocimiento de realmente lo que le correspondía a este hombre, que es el bibliotecario, que a pesar de estar en el grupo A2, tenía un complemento de destino inferior al resto de los A2 que tenemos en el ayuntamiento. Entonces, esto es un fallo nuestro de cuando hicimos la aplicación de la RPT. Y bueno, pues reconocerle que sí, que tiene razón y que debe disponer un complemento de destino del 22 en vez del 21. Vale, pues votos a favor del reconocimiento. Ya está. Bueno, pues no hay más puntos en el orden del día, así que se da por finalizada la sesión. Aprovechando que estamos todos, ahora ya Todas. fuera de cámaras,